Se ha demostrado a través de numerosos experimentos que el pensamiento es capaz de influir sobre la materia, es decir, lo que pensamos tiene un impacto tremendo en el mundo que nos rodea, aunque no nos damos cuenta de ello. El pensamiento es una energía tremendamente poderosa, capaz de transformar tanto a los organismos vivos como a aquellos que son inertes. Incluso puede llegar a influir en el funcionamiento de las máquinas. Cuando tenemos este conocimiento, adquirimos una gran responsabilidad, porque entonces deberíamos ser conscientes de cada uno de nuestros pensamientos, ya que si todo lo que emana de nuestra mente tiene posibilidades de hacerse realidad, quizás tendríamos que tener cuidado con lo que pensamos y procurar mantenernos en un estado mental que nos beneficie. El elemento más importante en este proceso es la conciencia que lo observa, que hace que algo posible pueda convertirse en real. Todo esto nos lleva a determinar que nuestro pensamiento está creando las condiciones futuras de nuestra vida, pero ¿podrían nuestros pensamientos influir o alterar el pasado? Dentro de la concepción cerrada de la línea temporal que poseemos, el pasado es inamovible. Lo que ha ocurrido no se puede cambiar de ninguna forma. No hay manera de acceder a ese tiempo que ya pasó. Sin embargo, pudiera ser que esa idea no sea tan correcta y el tiempo no sea lo que hemos creído hasta ahora. Si la simple atención u observación es capaz de alterar la materia, con la única herramienta de la intención, entonces podemos cambiarlo a nuestra voluntad. Esto es así según se extrae de las investigaciones realizadas, es decir, que nos convertimos en seres creadores e influyentes dentro de nuestro entorno. Esta práctica, que podría llamarse psicoquinesis, muestra que la influencia mental intencionada produce resultados, sin importar la distancia o el momento que sea. Al parecer, el poder de nuestro pensamiento trasciende el tiempo y el espacio. Lo más increíble de todo es que el uso efectivo de la intención se consigue con la práctica y se aprende fácilmente. De hecho, en muchas ocasiones de nuestra vida, lo estamos haciendo sin darnos cuenta. Y según las investigaciones de las que hablaremos a continuación, los resultados se multiplican al aumentar el número de personas coincidentes con el mismo propósito. La investigadora y autora Lynn McTaggart detalla en su libro El experimento de la intención cómo a través de los pensamientos y el uso de la intención pueden modificarse las circunstancias futuras y, por increíble que parezca, también el pasado. Uno de los experimentos más importantes lo llevó a cabo el profesor de medicina interna de Israel, experto en enfermedades infecciosas, Leonard Leibovitz, un apasionado de las matemáticas y de la estadística, hasta el punto que llegó a pensar que las enfermedades podrían predecirse mediante modelos matemáticos. En el año 2000, Leibovitz elaboró un experimento cuyo objetivo era registrar los efectos curativos que tenía la oración, aplicada a los pacientes de un hospital afectados por enfermedades infecciosas. Aplicó un estricto protocolo de estudio con 3.393 adultos que habían desarrollado una infección en la sangre durante su estancia en el Centro Médico Rabin. Durante dicha investigación, ni los pacientes ni el personal médico sabían que estaban participando en un experimento. Leibovitz dividió a los pacientes en dos grupos, uno de control y otro de experimentación o tratamiento. Así podría comparar los resultados entre ellos. A continuación, los nombres de todos los pacientes que estaban en el grupo de tratamiento fueron entregados a un grupo de oración,
que rezó por la salud de los enfermos asignados. Pasado un tiempo, los historiales del grupo de tratamiento se compararon con los de control y se pudo observar que el número de muertes del grupo de tratamiento había descendido, pero sobre todo, lo que más diferenciaba a los dos grupos de estudio era la disminución del tiempo de estancia en el hospital y el tiempo de duración de la fiebre. Las personas que recibieron oración tuvieron una fiebre mucho más corta y pasaron menos días en el hospital, recuperándose antes que las del grupo de control. Este experimento en sí no parece muy revelador, más allá de que, como hemos dicho, el poder del pensamiento enfocado en algo concreto lleva a un resultado. En este caso, la oración funciona de la misma manera, porque implica el mismo proceso. Sin embargo, lo más increíble fue que el experimento se realizó en el año 2000, con pacientes que estuvieron ingresados en el hospital entre 1990 y 1996. ¿Cómo era posible que la oración llevada a cabo en ese presente tuviera resultados en unos pacientes ingresados entre 4 y 10 años antes? Este estudio fue publicado por el British Medical Journal del año siguiente, mofándose del experimento y cuestionando los resultados que había obtenido Leibovitch. Fue objeto de las burlas de sus colegas internacionales. Hasta un crítico comentó que si fuera posible alterar la línea del tiempo tan fácilmente, cualquiera podría retroceder y cargarse a Hitler para evitar la tragedia. Sin embargo, este experimento que rompía la idea que se tenía del mundo físico y temporal también atrajo el apoyo del sector psíquico, que ya se estaba encontrando con esos mismos resultados. La verdad es que Leibovitch había puesto patas arriba a la ciencia convencional, y su idea sobre el tiempo y el espacio, la conciencia y la oración, acabó demostrando que se puede orar en el presente y cambiar el pasado. En realidad, el grupo encargado de orar ponía su intención en que los enfermos asignados mejoraran o sanasen completamente, pero sin saberlo, alteró el pasado, lo que quiere decir que no importa el momento en el que nos encontremos, siempre, desde el presente, tenemos el poder de cambiar conscientemente nuestra vida. Tendríamos que añadir los experimentos realizados por Robert Jahn y Brenda Dune, del laboratorio Peer de Princeton, encargado del estudio de parapsicología, que llegaron a la conclusión de que la conciencia enfocada en un suceso puede dar los mismos resultados, ya sea hacia el pasado o hacia el futuro, lo que hace que nos replanteemos nuestra idea de la línea de tiempo. De hecho, los efectos eran mucho más visibles cuando el pensamiento se trasladaba fuera de la línea temporal y del espacio. También el físico Helmut Schmidt realizó un experimento para saber si una persona podría influir sobre los resultados de una máquina una vez ésta hubiera terminado su tarea. Para ello, grabó en una cinta de audio un sonido que hacía clic con frecuencia aleatoria, que podía escucharse también aleatoriamente por el oído izquierdo o derecho. Es decir, tanto el número de clics como el oído por el que se escuchaba era aleatorio, y los valores estadísticos entre ambos oídos se hallaban cercanos al 50%. Además, grabó las cintas de forma que ni siquiera el propio Schmidt podría escucharlas para no influir en el resultado. Entre las grabaciones, separó un grupo de cintas de control sobre las cuales no se ejercía ningún tipo de influencia, y otro grupo de cintas de experimentación, las cuales se guardaban bajo llave, y dicha llave era entregada a los participantes del experimento. Los participantes eran estudiantes de medicina, y se les ordenó que pusieran la intención de escuchar más sonidos con el oído izquierdo. Y el resultado fue sorprendente. Después de comparar las grabaciones de control, cuyos sonidos estaban repartidos casi por igual entre ambos oídos, y las grabaciones de los voluntarios, Schmidt pudo comprobar que el 55% de las cintas
tenía más sonidos en el oído izquierdo que en el derecho. Pero lo más desconcertante fueron las explicaciones de Smith ante tales resultados. Y es que él creía que los voluntarios no es que modificaran con su intención las cintas una vez grabadas, sino que su conciencia retrocedía en el tiempo y alteraba la cinta en el momento en el que se estaba grabando. No es que los voluntarios estuviesen cambiando el pasado, sino que con su intención influían en su resultado. Smith siguió con sus experimentos durante 20 años. Incluso utilizó participantes expertos en artes marciales con un alto poder de enfoque mental. Y los resultados confirmaron sus conclusiones. Todos estos experimentos hacen que se desmorone por completo nuestra concepción del mundo físico. Vemos cómo pasado, presente y futuro suceden al mismo tiempo. Quizá por eso muchos investigadores afirman que solo desde el presente podemos cambiar el pasado o el futuro. Al final, lo único que importa es el momento presente, el ahora.